La sala de reuniones estaba completamente llena. 30 personas, quizá más. Gerentes, jefes de área, algunos miembros del equipo directivo que normalmente ni siquiera pisaban nuestra planta. Yo estaba sentada en mi lugar de siempre, a mitad de la mesa, con mi portátil abierto y mis notas preparadas. Llevaba 5 años en la empresa. 5 años ocupándome de cosas que nadie más quería tocar, resolviendo problemas antes de que se convirtieran en incendios, manteniendo en pie sistemas que la mayoría ni siquiera sabía que existían. Esa reunión era importante. Revisión trimestral de operaciones. El CEO había volado desde la sede central para presidirla personalmente. Era un hombre de unos 50 años, traje impecable, corbata perfecta, ese tipo de presencia que impone silencio cuando entra en una habitación. Apenas nos conocíamos. Él vivía en otro estado, aparecía 3 o 4 veces al año, revisaba números, daba discursos motivacionales y se marchaba. Para él, yo era una cara más. Un nombre en un organigrama. Llevábamos 1 hora revisando resultados cuando llegó el momento de hablar sobre la optimización de procesos internos. Mi director de departamento mencionó brevemente algunos cambios que yo había implementado durante los últimos meses. Nada espectacular. Ajustes en protocolos de comunicación entre áreas, reorganización de flujos de información, validación de datos antes de que llegaran a finanzas. Cosas técnicas, invisibles, pero que habían reducido errores en un 30%. El CEO levantó la vista de su tablet. ¿Quién se encarga de eso?, preguntó. Mi director señaló hacia mí. Ella. Lleva años gestionando esos procesos. Me incorporé ligeramente en mi silla, preparándome para explicar si hacía falta. Pero no me dio tiempo. El CEO me miró directamente. No con curiosidad. Con algo que parecía casi desdén. ¿Eso?, dijo, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eso lo hace cualquiera. Silencio. Un silencio denso, incómodo, que se extendió por toda la sala como una mancha de aceite. Sentí todas las miradas clavándose en mí. Algunas sorprendidas, otras incómodas, unas pocas simplemente mirando hacia otro lado porque no sabían qué hacer con lo que acababan de escuchar. Yo me quedé paralizada. No por rabia. Ni siquiera por vergüenza. Fue otra cosa. Una especie de claridad fría y brutal. Acababa de entender que para esa persona, mi trabajo no tenía valor. Que todo lo que yo había construido, todo lo que mantenía funcionando día tras día, era prescindible. Invisible. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan las historias donde las acciones tienen consecuencias reales. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. No dije nada. No tenía sentido. El CEO volvió a su tablet y siguió revisando números como si nada hubiera pasado. La reunión continuó. Alguien habló de presupuestos. Otro de objetivos para el próximo trimestre. Yo dejé de escuchar. Mis manos seguían sobre el teclado, pero ya no tomaba notas. Solo miraba la pantalla, respirando despacio, conteniendo algo que no sabía muy bien qué era. Cuando terminó la reunión, salí de la sala sin mirar a nadie. Varios compañeros intentaron acercarse, pero yo moví la cabeza y seguí caminando. No quería consuelo. No quería que me dijeran no lo decía en serio o ya sabes cómo es. Porque sí lo decía en serio. Y sí sabía cómo era. Me encerré en mi despacho, cerré la puerta y me quedé allí, sentada frente a mi escritorio, mirando la pared. Eso lo hace cualquiera. Esas 5 palabras me retumbaban en la cabeza una y otra vez. Y en ese momento, tomé una decisión. Si cualquiera podía hacerlo, entonces que cualquiera lo hiciera. Para entender lo que vino después, necesito explicar algo que casi nadie en la empresa sabía realmente. ¿Qué era lo que yo hacía? Oficialmente, mi puesto era coordinadora de operaciones y soporte técnico administrativo. Un título largo y confuso que sonaba a trabajo de oficina genérico. Y en parte lo era. Pero solo en parte. Cuando entré en la empresa, hace 5 años, ese puesto ni siquiera existía.
Yo había sido contratada como asistente administrativa temporal. 3 meses. Eso era todo. Pero a las 2 semanas, mi jefa directa tuvo una baja médica larga. 6 meses fuera. Y alguien tenía que ocuparse de lo que ella hacía. Así que lo hice yo. Empecé gestionando agendas y reservando salas de reuniones. Pero pronto me di cuenta de que había grietas enormes en cómo funcionaban las cosas. Información que se perdía entre departamentos. Emails que nunca llegaban a las personas correctas. Documentos críticos que desaparecían porque nadie sabía dónde archivarlos. Decisiones que se tomaban 2 veces porque nadie recordaba que ya se habían tomado antes. Nadie me pidió que lo arreglara. Pero yo no podía quedarme mirando cómo todo se desmoronaba. Así que empecé a crear sistemas. Pequeños al principio. Una hoja de cálculo compartida aquí, un protocolo simple allá. Plantillas de correo. Listas de verificación. Calendarios sincronizados. Y funcionó. Cuando mi jefa volvió, las cosas estaban mejor organizadas que nunca. Me ofrecieron quedarme. Acepté. Y durante los años siguientes, seguí construyendo. Seguí llenando huecos que nadie más veía. ¿Qué hacía exactamente? Coordinaba la comunicación entre 5 departamentos que operaban como islas separadas. Validaba datos antes de que llegaran a finanzas, porque si un número estaba mal, todo el informe mensual se venía abajo. Gestionaba el archivo digital de contratos, pedidos y acuerdos, asegurándome de que todo estuviera actualizado y accesible cuando alguien lo necesitara. Mantenía actualizado el calendario maestro de proyectos, para que nadie programara 2 cosas incompatibles al mismo tiempo. Verificaba que los proveedores recibieran la información correcta antes de cada entrega importante. Y resolvía problemas. Cientos de problemas pequeños que, si se dejaban crecer, se convertían en desastres. Un proveedor que no había recibido las especificaciones técnicas a tiempo. Un gerente que necesitaba un documento de hace 2 años para una auditoría. Un equipo que estaba duplicando trabajo porque nadie les había dicho que otro equipo ya lo había hecho. Yo era quien apagaba esos fuegos antes de que alguien más los viera. ¿Y sabían cuánto de eso figuraba en mi descripción oficial de trabajo? Nada. Absolutamente nada. Porque todo eso había crecido de forma orgánica, invisible, a lo largo de los años. Nadie me había pedido formalmente que lo hiciera. Simplemente lo hacía. Y cómo funcionaba, nadie se detenía a pensar en ello. Era como el aire. Necesario, pero invisible. Hasta que desaparece. Recuerdo un día, hace 2 años. Estábamos cerrando un acuerdo importante con un cliente nuevo. El gerente comercial había prometido entregas en plazos muy ajustados. Pero nadie había verificado si logística podía cumplirlos. Nadie había confirmado con el proveedor si tenían stock suficiente. Nadie había comprobado que los números del presupuesto fueran coherentes con lo que se había prometido. Yo lo vi. Y lo arreglé. Llamé al proveedor. Ajusté el calendario con logística. Revisé el presupuesto con finanzas. Nadie supo que había estado a punto de convertirse en un desastre. El acuerdo se cerró sin problemas. El gerente comercial recibió felicitaciones. Yo recibí un gracias por email. Así era mi trabajo. Esencial, pero invisible. Y ahora, sentada en mi despacho, después de esa humillación pública, me di cuenta de algo. Llevaba 5 años sosteniendo estructuras que nadie más veía. Y si nadie las veía, nadie sabría qué hacer cuando dejaran de estar ahí. Si el CEO creía que eso lo hacía cualquiera, entonces iba a tener la oportunidad de demostrarlo. Esa misma tarde, hice algo que nunca antes había hecho. Me limité a mi trabajo oficial. No salí de la oficina furiosa. No renuncié dramáticamente. No envié emails airados. Simplemente, me detuve. Dejé de anticiparme. Dejé de resolver cosas que no me habían pedido formalmente. Dejé de revisar calendarios ajenos. Dejé de validar datos que no eran oficialmente mi responsabilidad. Me convertí exactamente en lo que decía mi descripción de puesto. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, todo parecía normal.
La gente trabajaba. Las reuniones ocurrían. Los emails iban y venían. Nadie notaba nada diferente. Pero yo sí. Vi el primer problema esa misma mañana. El equipo de logística había programado una entrega importante para el miércoles. El equipo comercial había prometido al cliente que estaría lista el martes. Nadie había cruzado esa información. Normalmente, yo lo habría detectado y avisado a ambos. Esta vez, dejé que siguiera su curso. Vi el segundo problema al mediodía. Finanzas estaba trabajando con cifras de un informe desactualizado. Alguien había enviado la versión incorrecta. Normalmente, yo lo habría notado y corregido antes de que llegara más lejos. Esta vez, lo dejé pasar. Durante los siguientes días, seguí viendo grietas. Pequeñas al principio. Reuniones programadas en horarios imposibles porque nadie había verificado disponibilidad real. Documentos que no llegaban a las personas correctas. Proveedores que no recibían información completa. Yo no dije nada. Cuando alguien me preguntaba algo fuera de mi alcance oficial, sonreía y decía, «Eso no está en mi área, tendrías que preguntarle a tu supervisor». Cuando veía un error formándose, seguía adelante con mi trabajo. Cuando alguien esperaba que yo interviniera como siempre, simplemente, no lo hacía. No era venganza. O al menos, no solo eso. Era claridad. Si mi trabajo era tan simple que cualquiera podía hacerlo, entonces los sistemas que había construido, los procesos que había mantenido, las conexiones que había tejido entre departamentos, todo eso debería funcionar igual sin mí. ¿Verdad? Pasó una semana. Empezaron las primeras señales visibles. Una reunión clave tuvo que reprogramarse porque nadie había reservado la sala adecuada y el equipo de TI necesitaba ese espacio ese mismo día. Un cliente llamó molesto porque la entrega prometida no había llegado. Finanzas tuvo que rehacer un informe completo porque los datos base estaban mal. Nadie relacionó esos problemas conmigo. Todavía. Yo seguía en mi escritorio, haciendo exactamente lo que ponía en mi contrato. Nada más, nada menos. Cuando mi director me preguntó si sabía algo sobre el problema con el cliente, le dije que no había estado involucrada en esa coordinación. Técnicamente, era verdad. Pasó la segunda semana. Y entonces, las cosas empezaron a romperse de verdad. El sistema de archivo digital que yo había mantenido organizado durante años empezó a volverse caótico. La gente no encontraba documentos. Versiones antiguas se mezclaban con nuevas. Contratos importantes desaparecían entre carpetas mal etiquetadas. Nadie sabía cómo yo lo mantenía todo ordenado porque nunca había escrito un manual. ¿Por qué lo habría hecho? Yo siempre estaba ahí. Los flujos de comunicación entre departamentos empezaron a fallar. Información crítica se perdía. Emails importantes quedaban sin respuesta porque llegaban a las personas equivocadas. Decisiones se tomaban basándose en datos incompletos. Y entonces llegó el verdadero desastre. Un proyecto importante, uno que llevaba meses en desarrollo, entró en su fase final. Había que coordinar a 4 departamentos diferentes, 3 proveedores externos y un cliente muy exigente. Era complejo, delicado, y requería que todo fluyera con precisión milimétrica. Normalmente, yo habría sido el eje invisible de esa coordinación. Verificando calendarios. Asegurándome de que todos tuvieran la información correcta. Anticipando conflictos antes de que ocurrieran. Esta vez, no moví un dedo. Y se derrumbó. Las entregas no coincidían. Los equipos trabajaban con versiones diferentes del mismo documento. Un proveedor llegó el día equivocado porque nadie le había confirmado la fecha correcta. El cliente llamó furioso. El gerente del proyecto entró en pánico. Yo vi cómo pasaba todo desde mi escritorio, respondiendo emails dentro de mi área oficial, asistiendo a las reuniones que me correspondían, cumpliendo con mi trabajo exactamente como estaba definido en papel. Y esperé. La primera llamada llegó un martes por la tarde, 12 días después de aquella reunión. Era mi director. Su voz sonaba tensa. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Cuando entré,
Estaban él y el gerente de operaciones. Ambos parecían agotados. Había papeles desperdigados sobre el escritorio, 2 portátiles abiertos, y esa energía caótica de quien lleva horas intentando resolver algo sin éxito. ¿Qué está pasando?, preguntó mi director, sin rodeos. Nada funciona como antes. Estamos teniendo problemas en todas partes y nadie sabe cómo solucionarlos. Me quedé de pie, tranquila. No estoy segura de entender la pregunta. Los archivos están desorganizados. Los equipos no se comunican bien. Hemos tenido 3 errores graves en 2 semanas. Y todos parecen estar relacionados con... Hizo una pausa, buscando las palabras, con cosas que tú solías manejar. Yo sigo haciendo mi trabajo, dije, con calma. Exactamente lo que figura en mi descripción de puesto. El gerente de operaciones me miró con frustración. Pero tú hacías más que eso. Siempre has hecho más. Cierto, asentí. Pero según entendí en la última reunión, eso que yo hacía lo hace cualquiera. Así que supuse que cualquier otra persona podría encargarse. Silencio. Mi director cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. Ya no era frustración. Era comprensión. Y algo parecido a la culpa. Escucha, dijo, con un tono más suave. Sé lo que dijo el CEO. Y estuvo fuera de lugar. Completamente. Pero necesitamos que esto vuelva a funcionar. Entonces contrata a cualquiera para que lo haga, respondí, sin acritud. Solo con firmeza. Si realmente es tan simple como él dijo, no debería ser difícil encontrar a alguien. No es simple, admitió el gerente de operaciones. Nos estamos dando cuenta de eso ahora. Me alegra que lo vean, dije, y salí de la oficina. Los días siguientes fueron peores. Llegaban emails desesperados. ¿Dónde está el archivo X? ¿Quién tiene la versión actualizada del contrato y? ¿Por qué nadie me avisó de esta reunión? Yo lo redirigía cortésmente a las personas que, según el organigrama oficial, deberían tener esas respuestas. Nadie las tenía. Intentaron asignar mis tareas extra a otras personas. Una asistente joven fue la primera en intentarlo. Duró 3 días antes de venir a mi escritorio casi llorando, con una lista interminable de preguntas que no sabía cómo responder. Yo la escuché con paciencia y le dije que preguntara a los jefes de departamento. Ella lo intentó. Ninguno de ellos sabía las respuestas tampoco, porque esas respuestas habían vivido en mi cabeza durante 5 años. Vi compañeros agotados, trabajando hasta tarde tratando de apagar incendios. Vi reuniones de emergencia. Vi a mi director envejecer 10 años en 2 semanas. Y también vi algo más. Vi mi propio cansancio. Porque aunque ya no estaba resolviendo esos problemas, seguir allí, viendo el caos crecer, sabiendo que podría detenerlo con solo levantar un dedo, eso pesaba. No era satisfacción lo que sentía. Era una mezcla extraña de tristeza, rabia contenida y algo parecido al duelo. Estaba de luto por un trabajo que había amado, por una versión de mí que se había entregado completamente sin pedir nada a cambio, y por un lugar que había creído que era mi hogar profesional. Pero no iba a dar marcha atrás. Entonces, 14 días después de la humillación, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesto. Pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. ¿Hola? Soy el CEO. Su voz sonaba diferente. Menos segura. Menos imponente. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a primera hora? Tengo reuniones programadas, dije, mirando mi agenda vacía. Por favor. Es importante. Esa palabra. Por favor. No la había escuchado de él antes. Está bien. A las 9. Colgó. Me quedé mirando el teléfono un largo rato. Mañana, pensé. Mañana veremos qué tan importante soy ahora. Llegué a las 9 en punto. La secretaria del CEO me esperaba y me hizo pasar inmediatamente. Eso ya era inusual. Normalmente, el CEO hacía esperar a todo el mundo al menos 15 minutos.
Táctica de poder, supongo. Esta vez no. Entré en su oficina. Él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Se dio vuelta cuando escuchó la puerta cerrarse. Se veía cansado. Había perdido esa seguridad arrogante que lo había rodeado en aquella reunión. Gracias por venir, dijo. Me senté frente a su escritorio sin esperar invitación. Él hizo lo mismo. Voy a ser directo, comenzó. Los últimos 14 días han sido un desastre. Hemos perdido la confianza de 2 clientes importantes. Hemos retrasado 3 proyectos clave. Y cada persona con la que hablo me dice lo mismo, que nada funciona como antes. Que todo se está desmoronando. Hizo una pausa. Yo no dije nada. Y todos me dicen que empezó justo después de aquella reunión. Después de lo que yo dije. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Pregunté, con voz neutra. Él apretó los labios. Dije que tu trabajo lo hacía cualquiera. Y estaba equivocado. Completamente equivocado. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque intentamos que cualquiera lo hiciera, admitió. Y nadie pudo. Nadie entiende los sistemas que tú creaste. Nadie tiene las conexiones que tú mantienes. Nadie puede ver los problemas antes de que exploten como tú lo hacías. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. He pasado 2 semanas intentando entender qué es exactamente lo que haces. Y ahora me doy cuenta de que esa era la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo demonios hemos funcionado durante 5 años sin reconocer que todo dependía de ti? Esa es una buena pregunta, dije tranquilamente. Necesito que vuelvas. No hacer tu trabajo como antes. Necesito que construyas un equipo. Que documentes todo. Que nos enseñes cómo funciona realmente esta empresa. Y necesito que lo hagas desde una posición que refleje tu valor real. Sacó un sobre del cajón y lo deslizó hacia mí. Directora de Operaciones e Integración de Sistemas. Aumento salarial del 40%. Equipo propio. Presupuesto para contratar a quien necesites. Y reportas directamente a mí. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Y qué garantía tengo de que en 6 meses no volverá a olvidar cuál es mi valor? Ninguna, dijo, con una honestidad brutal. No puedo garantizarte eso. Pero puedo decirte que cometí un error. Un error enorme. Y que si decides irte, lo entenderé perfectamente. Pero si te quedas, te prometo que esta empresa nunca volverá a funcionar sin que todos sepan exactamente qué es lo que tú sostienes. Me quedé en silencio un largo momento. Pensé en esos 5 años. En todas las noches trabajando hasta tarde. En todos los problemas resueltos sin crédito. En todas las veces que había puesto la empresa por delante de todo lo demás. Y pensé en las últimas 2 semanas. En el dolor de ver todo derrumbarse. En el cansancio de mantenerme firme cuando habría sido más fácil ceder. Necesito pensarlo, dije finalmente. Dame 3 días. Él asintió. 3 días. Lo que decidas, lo respetaré. Salí de esa oficina con el sobre en la mano y una sensación extraña en el pecho. No era triunfo. No era satisfacción plena. Era algo más complejo. Durante esos 3 días, hice algo que no había hecho en años. Pensé realmente en lo que yo quería. ¿Quería volver? ¿Quería reconstruir todo desde una posición de poder? ¿O quería un nuevo comienzo en otro lugar donde mi valor fuera reconocido desde el día 1? Hablé con mi familia. Con amigos de confianza. Conmigo misma, en esas noches largas de insomnio. Y al tercer día, tomé una decisión. Volví a su oficina. Acepto, dije. Pero con 3 condiciones adicionales. Primera, quiero todo mi trabajo de los últimos 5 años documentado oficialmente como parte de mi historial. Segunda, quiero ser parte de todas las reuniones de dirección ejecutiva, no solo cuando se hable de operaciones. Y tercera, quiero una disculpa pública. No por mí. Por cada persona en esta empresa que hace trabajo invisible y esencial sin reconocimiento. Él no dudó. Hecho. Y cumplió.
Una semana después, en la siguiente reunión trimestral, esta vez con 40 personas, el CEO comenzó con algo que nadie esperaba. Quiero hablar sobre un error que cometí, dijo, mirando directamente a la sala. Hace 3 semanas, minimicé públicamente el trabajo de una persona que ha sido fundamental para esta empresa durante 5 años. Lo hice desde la ignorancia y la arrogancia. Y casi destruí esta organización por eso. Las miradas se volvieron hacia mí. A partir de hoy, continuó, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a reconocer el trabajo que hace que todo lo demás funcione. Vamos a valorar la experiencia invisible. Y vamos a asegurarnos de que nadie vuelva a sentirse invisible en esta empresa. Hubo un silencio. Y entonces, empezó el aplauso. No fue un final feliz de cuento de hadas. Porque la verdad es que el daño ya estaba hecho. La confianza rota no se reconstruye con un título nuevo y un aumento de sueldo. Se reconstruye día a día, con acciones, con respeto genuino, con cambios reales. Pero fue un comienzo. Contraté a 3 personas para mi equipo. Pasé meses documentando todo, creando manuales, construyendo sistemas que pudieran funcionar sin depender de una sola persona. Enseñé lo que sabía. Distribuí el conocimiento. Y algo interesante pasó. Al dejar de ser yo sola la que sostenía todo, pude finalmente crecer. Pude innovar. Pude liderar de verdad. 6 meses después, teníamos los mejores resultados operativos de la historia de la empresa. 1 año después, mi equipo era el modelo que otros departamentos querían imitar. ¿Me quedé para siempre? No. 2 años después, recibí una oferta de otra empresa. Una empresa más grande, con una cultura que valoraba desde el inicio el tipo de trabajo que yo hacía. Y esta vez, cuando presenté mi renuncia, fue diferente. El CEO me pidió que reconsiderara. Me ofreció más dinero, más poder, más de todo. Pero no lo hice por desprecio. Lo hice porque ya había aprendido la lección que necesitaba aprender. Mi valor no dependía de que otros lo reconocieran. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya me lo había demostrado a mí misma. Le di las gracias. Le deseé lo mejor. Y me fui. Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo esa experiencia como una historia de venganza. La veo como una historia de encontrar mi propia voz. De aprender que puedes ser amable, profesional y excelente sin convertirte en invisible. Que el trabajo invisible solo es invisible si tú permites que lo sea. Y cuando alguien me pregunta qué pasó con esa empresa después de que me fui, sonrío. Porque ahí está la verdadera victoria. Dejé un sistema tan sólido, tan bien documentado y tan bien construido, que siguió funcionando sin mí. Esa era la meta desde el principio. No ser indispensable. Ser excelente. A veces todavía pienso en aquella reunión. En esas 5 palabras. Eso lo hace cualquiera. Y pienso, tenías razón. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que dedique 5 años a aprender cada detalle. Cualquiera que se preocupe lo suficiente como para ver los problemas antes de que ocurran. Cualquiera que tenga la paciencia de construir sistemas que otros ni siquiera notan. Cualquiera que esté dispuesto a ser invisible mientras sostiene todo lo demás. Cualquiera. Pero resulta que cualquiera es mucho más difícil de encontrar de lo que parece. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Hasta la próxima.